Lo sé, acabas de actualizar tu iPhone a iOS 18. Probablemente hayas visto ya el vídeo que subí de trucos para sacarle el máximo provecho a esta actualización, pero eres de mi team, así que quieres personalizar tu iPhone. Pues estás de suerte, porque con esta actualización vamos a poder personalizar un poquito distinto 3 pantallas de nuestro iPhone. La pantalla de inicio, el centro de control y la pantalla de bloqueo que veremos al final. Así que si encuentras tu iPhone entre todos estos, sí, puedes actualizar a iOS 18. Y ya decides si quieres aplicar o no, pues todo lo que veremos en el vídeo de hoy. Y sí, digo si quieres porque recuerda que si no tocas nada cuando actualices, el iPhone va a seguir siendo exactamente igual que con iOS 17, exceptuando el centro de control, pero ya te avanzo que te va a gustar. Pues vamos a empezar con la pantalla de inicio porque probablemente sea lo que más hayas visto o incluso oído hablar estos últimos meses. Primero vamos a ver cómo se personaliza paso a paso y después te voy a contar varias cositas que he detectado y que no acaban de convencerme. Para personalizar la pantalla tenemos que hacerlo igual que siempre. Mantenemos pulsado y aparecerá este modo de edición. Hasta aquí todo correcto, pero vamos a ver ya el primer cambio. Y es que, como ves, la distribución de los iconos en mi iPhone es un tanto distinta a tal y como lo teníamos en iOS 17. Y es que ahora tenemos libertad a la hora de poner los iconos donde queramos. Por ejemplo, si quiero poner la aplicación de ajustes aquí arriba, pues puedo hacerlo sin necesidad de cambiar toda la distribución de toda mi página de inicio. Pero si te fijas, ahí tengo el primer error, y es que sí que es verdad que podemos ponerla donde queramos, pero siempre respetando una cuadrícula imaginaria. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, quisiera poner este widget literalmente aquí arriba, porque aquí sí que tenemos una línea de aplicación, no podríamos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, esto es un error porque debería dejarnos perfectamente poner aquí un widget y no tener por qué estar literalmente alineado con el de al lado. Simplemente que lo sepáis que es tan sencillo como mover los iconos de esta manera y poder alinear las aplicaciones o los iconos como nos guste. Otra cosa que me ha gustado bastante es la posibilidad de cambiar directamente de aplicación a widget y también ampliar los widgets sin necesidad de borrarlo y volverlo a poner. Por ejemplo, en el widget este de música, yo simplemente alargándolo podría conseguir el formato horizontal, pero incluso si lo hago más grande, podríamos conseguir el formato más cuadrado. Y de esta manera tan sencilla podemos ahora cambiar cómo queremos el widget en la pantalla de inicio. Eso reconozco que me ha gustado bastante. Pero al igual que te digo lo bueno, también te digo lo malo. Por ejemplo, en el calendario tenemos diferentes modos de calendario. No solamente tenemos esta vista, como sabrás. Entonces, eso es algo que no han implementado cuando creo que podría haber sido muy sencillo que cuando tú hicieras clic en esta vista de personalización pudieras volver a elegir qué vista de widget quieres para esa aplicación. En este caso sí tendremos que borrarlo y volver a añadir widget, y en este caso sí elegir qué vista es la que queríamos. Así que espero que estas dos cosas las vayan implementando poco a poco con las actualizaciones futuras. La siguiente funcionalidad que obviamente ya estás viendo y llama la atención es que las aplicaciones ahora son un poquito más grandes. Así que si te parece, ahora sí vamos a entrar en ese nuevo modo de personalización. Vamos a ir a editar, personalizar, y aquí aparecerá este pequeño menú que seguro que has visto en un montón de vídeos. Poco más a comentar que no hayan comentado otros creadores, simplemente comentarlo por encima, ya que ahora tenemos, como digo, los iconos pequeños que mantienen el nombre y los iconos grandes que eliminan el nombre y obviamente pues se hacen un poquito más grandes. Por otra parte, podemos desde este mismo menú, sin tener que irnos al modo oscuro, podemos seleccionar si queremos el modo oscuro o el modo claro por defecto, y también la novedad más sonada es que podemos cambiarle el color a las aplicaciones. Por una parte tenemos el modo claro, que es lo de siempre, el modo oscuro, que lo que hace es pasar la aplicación de blanco a negro, es decir, tintarlas a un modo oscuro. El modo automático, el típico modo que se alinea si sale el sol o se va el sol. Y por otra parte, ahora sí, la novedad, tintados. Hablemos de este modo. La teoría es muy bonita, pero cuando lo aplicamos a la práctica, la verdad es que me ha decepcionado bastante. Primero os cuento un poquito cómo funciona. En el slider de arriba podemos seleccionar la tonalidad de la aplicación, es decir, si lo queremos pues amarillo, naranja, rosa, azul. Y luego, por otra parte, en el slider de abajo podemos seleccionar si lo queremos más potente el color o más clarito. Por ejemplo, este rosa tirando a rojo, pues más fuerte, o más clarito, vaya, blanco. Por otra parte, tenemos el típico cuentagotas para poder hacer match con nuestro fondo. Es decir, yo hago clic aquí, selecciono qué tonalidad quiero de mi propio fondo y una vez
dejo caer el dedo, aparecen las aplicaciones tintadas de ese color que hayamos aplicado en el fondo. Yo aquí veo varias cosas. La primera es que considero que algunas aplicaciones aún no están bien adaptadas. Esto ya lo comenté hace meses y considero que esto se irá arreglando poco a poco cuando las aplicaciones de terceros pues den acceso a Apple para poder gestionar todo esto nuevo de iOS 18. Esto es normal. El problema viene en que yo me esperaba otro tipo de tintado. Si estás suscrito al canal sabrás que yo normalmente me suelo diseñar mis propios iconos para mis aplicaciones y todo esto obviamente se aplica gracias a la aplicación Atajos. Ahora lo que nos permiten, como estás viendo, es ponerlo de forma pues nativa. ¿Qué pasa? Que yo cuando me imagino un icono tintado me imagino algo tipo esto. Esto es de Pinterest, directamente. Es decir, tener la posibilidad de poder tintar en modo claro. Porque si te fijas bien, el tintado, el icono es negro y el color de la aplicación o el iconito de la aplicación es lo que cambia de color. A mí lo que me habría gustado es tener las dos posibilidades, es decir, el fondo blanco y el color de la aplicación, el iconito que cambiara según tú el color que eligieras. Eso para mí creo que habría sido muchísimo mejor y mucho más estético que no esto. Porque, por ejemplo, yo odio el modo oscuro. Y de esta manera, si realmente quiero tintar mis iconos para poder hacer ese match con el fondo y tener un iPhone un poquito más estético, que para eso es esta funcionalidad, me estáis quitando la posibilidad de recuperar el calendario en blanco o, por ejemplo, la aplicación de fotos o de notas, como estás viendo, que obviamente la libretita es blanca y el fondo de las fotos es blanco. Y a mí personalmente me parece antiestético y no me gusta nada. Pero por supuesto yo estoy aquí para informar, simplemente que sepáis que no es algo que yo vaya a aplicar, pero que tenéis esta nueva posibilidad por si sois fans del modo oscuro, pues que sepáis que ahora podemos incluso tintar nuestros iconos. Ahora bien, vamos a otro tema. Si has elegido los iconos grandes, como es mi caso, porque sinceramente me parece mucho más estético que quede todo más recogidito, más grande, sin nombres. Si has hecho clic en esta opción, ahora va a pasar una cosa que a mí no me acaba de gustar y que quiero abrir debate, que me digáis en comentarios qué pensáis vosotros. En la biblioteca de apps, es decir, si deslizamos hacia la derecha, deberíamos encontrar el nombre de las aplicaciones. Es decir, a pesar de que yo haya puesto en la pantalla de inicio que no quiero nombres, igual que pasa con Atajos, cuando yo deslizo y aquí tengo que saber qué aplicaciones tengo, si yo abro la aplicación de fotos no puede ser que me aparezcan sin nombre. Porque esta pantalla no es por estética, esta pantalla debería ser funcional, que yo supiera cómo se llama pues esta aplicación de HP que no tengo ni idea de cómo se llama. Esa es mi opinión y quiero que lo tengáis en cuenta por si decidís aplicar este nuevo modo de iconos más grandes. Y para quien se lo pregunte, sí, si deslizamos hacia aquí tenemos todos los nombres, ¿vale? Pero considero que de primera vista deberían aparecer en la carpeta. Hay otra cosa que quiero comentaros referente a los widgets y que la verdad esto sí que me ha gustado un montón. Y es que, por ejemplo, si yo quisiera poner el widget de la aplicación Fotos, igual que te he enseñado antes con el de música o el de calendario, en este caso no hace falta que activemos nada ni que vayamos a buscar el widget en la galería. Simplemente manteniendo pulsado la aplicación aparecerán estos iconos de aquí. Estos iconos implican las formas que tiene una aplicación de mostrarse. La primera es como aplicación, la segunda sería como widget cuadradito, la tercera sería como widget alargado y la cuarta es como widget ampliado. Si en este caso queremos volver otra vez a aplicación, es tan sencillo como hacer clic aquí. Y de esta manera recuperamos el icono. Esto reconozco que a mí me ha encantado. Y hablando también de funcionalidades ocultas o nuevas que trae iOS 18 y que más o menos lo comenté en el vídeo de trucos, ¿vale? Y es que ahora tenemos la posibilidad de ocultar aplicaciones. Ahora bien, no me preguntes para qué sirve porque no le he encontrado ningún tipo de utilidad. Te cuento. Para poder ocultar una aplicación, primero deberíamos bloquearla con Face ID. ¿Cómo se hace? Pues lo único en principio que deberíamos hacer es ir, por ejemplo, a la aplicación de fotos y darle a requerir Face ID. Pero ahí no aparece la opción. Y es que, pequeño inciso, esta funcionalidad no funciona con las aplicaciones nativas. Es decir, que si yo ahora voy a WhatsApp, aquí sí que tengo la opción de requerir Face ID y ahí aparecería como ocultar y requerir Face ID. Una vez hecho eso, ya lo sabéis, aparecerá en la nueva carpeta que tenemos abajo del todo llamada Ocultas, que deberíamos desbloquear con Face ID y de esta manera pues desbloquearlas. Y mi pregunta es, ¿este modo de ocultar aplicaciones para qué sirve? Porque yo solamente he llegado a la conclusión de que sirve para ocultar aplicaciones a un amigo, a tu familia, a tu pareja, y no me gusta mucho este sentido. Y me pregunto yo sin tener ni idea, ¿tan complicado habría sido incluir esta funcionalidad de ocultar aplicaciones dentro de un modo de concentración o del tiempo de uso? Porque recordad que el iPhone ya está muy concienciado del tiempo que pasas utilizando el dispositivo y por eso hay tantos límites de uso, modo para reducir la fatiga ocular, poder permitir o no permitir aplicaciones. Pues yo creo
que dentro del límite de uso de apps deberían haber incluido esta opción. Por ejemplo, que cuando llegaras al límite de uso se te ocultara, para que de esta manera se ocultaran automáticamente y no tuvieras ese impulso de abrirla. Vaya, cómo funciona Cape. Para mí esto ha sido un poco de decepción y simplemente quería comentarlo con vosotros y que me digáis en comentarios qué opináis. Ahora sí, visto todo esto, ya no me queda mucho más que contaros en cuanto a personalización, por lo que hace a la pantalla de inicio. Así que si os parece, pasamos al centro de control. El centro de control, para quien esté súper perdido, se desliza desde la batería hacia abajo. Y aquí es donde vamos a poder ver ese nuevo centro de control. El centro de control es algo que podíamos personalizar desde siempre, pero teníamos que ir primero a ajustes y ahí incluir pues todo aquello que querías que se visualizara. Ahora es mucho más sencillo porque lo han aplicado como si fuera la opción de añadir un widget. Y es que para poder personalizarlo o mantenemos pulsado o le damos al botón más. De esta manera podríamos entrar en este modo, y esto es súper sencillo. Para empezar, seguramente habréis visto que hay varias pantallitas. Estas pantallas se crean automáticamente. No podemos personalizarlas como si fuera un modo de concentración, ni tampoco cambiar el icono que aparecerá en el lateral. Esto se hace de forma automática, y es que si yo, por ejemplo, aquí añado el widget de música, que esto viene de base, ¿vale? Automáticamente aparecerá ese iconito que habréis visto de la nota musical. Si yo lo borro, pues se borraría la página y obviamente con ello pues lo que ha detectado que para lo que era esa página. De base tenemos el corazón, que es pues el típico centro de control, lo primero que va a aparecer. Y esto es totalmente personalizable. De hecho, puedes coger el icono, moverlo de un lado para otro. Y lo que más me gusta es que podemos añadir los controles, como digo, desde el propio centro de control. Así que imagínate que queremos añadir el tamaño del texto. De base te lo enseña así, pero una cosa muy chula y que han implementado y como has visto en los widgets es que ahora arrastrando podemos cambiar perfectamente el modo de ese icono. También comentarte que la mayoría de ellos son interactivos y por lo tanto desde aquí simplemente si quieres subir el volumen, aparte de que las animaciones son chulísimas, podrías hacerlo sin necesidad de hacer ningún clic ni nada, igual que el brillo. Si te lo preguntas, sí, obviamente hay controles nuevos, y lo digo entre comillas porque no son cosas nuevas del iPhone, simplemente que antes en el centro de control teníamos como 6 opciones, me lo he inventado, a lo mejor habían 20 opciones, y ahora pues tenemos un catálogo de un montón de cosas, incluso de accesibilidad, que antes pues no nos lo permitía poner dentro del centro de control. A mí personalmente toda mejora es bienvenida, pero centrándome más en tal y como se ve el nuevo centro de control, personalmente me gusta un montón. También comentarte que ahora el botón de apagado, aparte de ser como la tecla típica de mantener pulsado, por fin lo han puesto accesible a la vista, y es haciendo clic en el icono obviamente de apagado. Y si te parece, finalizamos el vídeo con la pantalla de bloqueo, porque han incluido un par de cositas que no están nada mal. Vamos a crear una nueva porque te voy a enseñar, aprovechando este vídeo, te enseño los nuevos fondos que han incluido con iOS 18, que no sé tú qué opinas, pero a mí personalmente los colores de esta nueva actualización a mí me encantan. Vamos a darle al más y vamos a deslizar hasta encontrar aquí iOS 18. Y por si no lo sabíais, lo tenemos tanto en dinámico, es decir, que va cambiando el color como ves. También podríamos decirle que lo queremos amarillo, rosa, azul celeste o incluso morado. Personalmente me encanta el rosa y azul, me parece una combinación preciosa, así que vamos a elegir este. En cuanto a la tipografía, pues no han incluido ninguna otra, ni tampoco han hecho ninguna mejora, no hay nada nuevo que contarte, pero sí que es verdad que han incluido este modo de poner el color, que es una especie de degradado. A mí personalmente no me gusta, no lo voy a utilizar, pero entiendo que si son fondos oscuros os puede quedar muy bien, así que lo sepáis. Por otra parte, vamos con los widgets, porque sinceramente era una ocasión perfecta para poder incluir nuevos widgets o aplicaciones nativas que tuvieran otros widgets que mostrar, como por ejemplo el calendario. Pues no, este calendario sigue sin ser nativo, este calendario sigue siendo de la aplicación Color Widgets. El calendario sigue siendo así, pero bueno, simplemente lo quería comentar por si lo estabas buscando, pues no, aún no lo han implementado. También otra cosa que me habría gustado tener en la actualización es aquí la lupita, como han implementado, ahora lo veremos también en otro menú y también en el centro de control. Vaya, que puedas buscar la aplicación de una forma más rápida. Repito que todo esto es probable que lo vayamos viendo a lo largo de los próximos meses, también con el lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone es probable que se pongan las pilas y vayan poniendo o vayan corrigiendo pequeños errores o vayan implementando nuevas mejoras en este sistema operativo, pero simplemente que lo sepas. Lo que sí que tenemos nuevo, que yo tenía ganas de tener, básicamente pues por cambiar un poquito nuestro iPhone, y que aquí sí que vemos una clara referencia a Android, obvio, es el poder cambiar estos dos botones por fin. Y es que de siempre hemos tenido la linterna y la cámara, pero si lo recuerdas, la cámara estaba duplicada porque cuando tú tiras tu pantalla hacia la derecha aparece la cámara. Así que ahora por fin podemos cambiar este icono sobre todo.
¿Cómo se hace? Simplemente le damos al menos y ahora vamos al botón más para poder añadir. Aquí sí que encontramos esa lupita para buscar los controles de una forma mucho más rápida, así que lo agradezco. Y como veis se parece bastante a lo que encontramos en el centro de control, lo cual hay mucha variedad. Si echas en falta, por ejemplo, el añadir una nota o abrir el calendario, esto lo puedes hacer de una forma muy fácil con un atajo, que se crea automáticamente. No tienes que sacarte un máster en atajos, simplemente le das a abrir app, aquí te dice qué aplicación quieres abrir, yo en mi caso le digo, por ejemplo, la App Store, y automáticamente aparecerá el icono propio de la aplicación, así que queda bastante estético y no está nada mal. Y con esto añadimos, ya sabéis que podemos personalizar la pantalla de inicio, no han incluido más modos, así que seguimos aplicando el desenfoque y con esto ahora sí hemos personalizado nuestro iPhone con iOS 18. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado un montón. Comentaros un par de cosas, ¿vale? Que no quiero que se me pasen. La primera es que ya sabéis que este vídeo lo tenía que hacer para poneros al día, para que entendáis todos los nuevos parámetros, para que sepáis dónde encontrar todo esto nuevo, pero yo sé que muchos estabais esperando que os subiera el vídeo de cómo he personalizado mi iPhone, mi propio iPhone con iOS 18. Eso, si os parece, lo dejamos para cuando tengamos el nuevo modelo de iPhone y así pues aprovechamos y aparte del iPhone pues os enseño cómo lo personalizo, ¿vale? Hoy simplemente quería enseñaros todo lo nuevo para que toméis nota, así también pues yo aprovechaba y te podía dar mi opinión abiertamente para que sepas más o menos lo que más me ha gustado y lo que no. Pues ya está, millones de gracias por haberte quedado hasta el final, nos vemos en el siguiente vídeo y si no puedes esperar, recuerda que yo siempre te voy a dejar por aquí un videíto para que puedas hacer clic e ir a ver ese vídeo si aún no lo has hecho. Un besito muy fuerte. Adiós.